Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva clase de ciencias, hoy con el tema de la ley de Ohm, o también conocido como resistencia eléctrica. Para poder calcular esto, primero pues tenemos que entender a qué se refiere con la resistencia. La resistencia en sí es la oposición al paso de la corriente. Por ejemplo, es esa limitante que hace que los electrones no circulen correctamente, como lo podemos observar ahorita en lo que es la imagen. La resistencia representada por los ohms hace más difícil el paso de la corriente. La corriente se representa con los amperes, que son los electrones que van pasando por el cable conductor, y el voltaje es esa fuerza que impulsa a los electrones, que por lo general proviene como de la toma de corriente directa, de pilas, de baterías. Para poder calcular lo que es la resistencia, tenemos que tomar en cuenta la siguiente fórmula. ¿Qué es la siguiente? I es igual a B entre R, todo en mayúsculas. Tomando en cuenta esto, la B es justamente lo que te acabo de mencionar, el voltaje, y el voltaje se mide justo en voltios, se representa también con una B. La R es la resistencia eléctrica y se representa en ohms. Puedes escribirlo OHM o también lo puedes representar con el símbolo de omega, que es lo más fácil de manejarlo. Y por último tenemos a la letra I, que es la intensidad de corriente. Y se mide en amperes o amperios. Lo representamos con una A mayúscula. Ya tienes los tres componentes principales de la ley de Ohm, pero también manejamos lo que son despejes. Si te llegaran a pedir que tú busques el voltaje, lo que tienes que hacer es una multiplicación de la intensidad por la resistencia. Y con esto vamos a poder obtener justamente el voltaje. Por otro lado, si te piden que tú busques la resistencia eléctrica, vas a tener que dividir el voltaje entre la intensidad y con esto obtienes el resultado de la resistencia. Ya tenemos nuestra fórmula principal y ya tenemos también nuestros dos despejes a trabajar. Vamos a tomar en cuenta ahorita un ejemplo de cada uno para que puedas ver cómo es el proceso. Sin embargo, es muy sencillito de interpretar, solamente multiplicas o divides según sea la situación. Primer ejemplo, como acostumbramos en todo, poner el proceso acostumbrado, datos, fórmula, despeje, sustitución, operación y también tenemos obviamente el resultado. Vamos a ponerlo por acá. La fórmula que vamos a manejar es la principal que se encuentra al frente. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Son tres letras diferentes o tres componentes, por lo tanto nuestros datos son intensidad, voltaje, resistencia. En cuestión de la intensidad vamos a sacar los datos que nos da el problema para verificar qué es lo que nos está pidiendo que busquemos. Calcula la intensidad de corriente, es nuestra incógnita, que circula por un conductor cuya resistencia es de 4 ohms. Podemos escribir, repito, lo que son los OHM, así en palabra, o también podemos representarlo con el símbolo de omega. Si se encuentra conectado con una batería de 18 voltios. Ya tienes lo que son tus datos y tu fórmula. Como estamos buscando intensidad y esta fórmula justo sirve para buscar intensidad, quiere decir que no requerimos despejar. Sustituimos lo que es la fórmula original. Intensidad es igual, en la parte de arriba escribimos el voltaje que corresponde a 18 voltios y en la parte de abajo la resistencia, 4 ohms. En este caso o en este tema no tenemos que tachar o eliminar unidades, simple y sencillamente respetamos de lo que estamos buscando, así que esta parte no hay eliminación.
Operación 18 entre 4. Recuerda que cada quien sigue su proceso y vemos. 4, ¿cuántas veces cabe en 18? Pues cabe justamente 4. 4 por 4 me da 16. Me sobran 2. Como no alcanza, agrego un 0 y subo un punto decimal. ¿Cuántas veces cabe 4 en 20? Pues cabe 5. 5 por 4 me da 20. Realizo mi resta, me sobra 0 y ahí termina mi división. Mi resultado entonces es intensidad es igual a 4.5. Como estamos buscando intensidad, ¿en qué unidades debe quedar? Justamente en amperes. Por ese motivo escribo la letra A. Y con eso ya tengo mi primer resultado. Si nos llegaran a pedir, tenemos y vamos subiendo al segundo ejemplo, otra información, pero requerimos poner el proceso acostumbrado previamente. En cuestión de los datos, repetimos lo que son las mismas 3 letras: intensidad, voltaje, resistencia. Y leamos. ¿Qué voltaje será necesario aplicar? Esa es mi incógnita. A un circuito cuya resistencia es de 2.5 ohms para que la intensidad de corriente sea de 23 amperes. Ya tengo los datos. La fórmula sabemos que no cambia, sigue siendo la misma y sería intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Si tú vas por el despeje, vamos a verificar si tenemos que hacerlo o no. Como buscamos voltaje y esta fórmula me sirve para intensidad, entonces sí requerimos despejar. ¿Cómo quedaría mi fórmula? Si busco voltaje, regreso a mis apuntes y es la que tenemos justo aquí en la parte de arriba. Sería una multiplicación. Voltaje es igual a multiplicar la intensidad por la resistencia. Y la anoto. Voltaje es igual a I por R. Pasamos con la sustitución. Para ello, sustituimos el despeje. Voltaje es igual a la intensidad, que en este caso 23 amperes. Como este puntito me representa una multiplicación, por eso lo voy a poner entre paréntesis. Por la resistencia, que es de 2.5 ohms o omegas, que es lo mismo que tenemos ahí puesto. Y pues tenemos aquí nuestro apartado. Operación. Pues vamos a tener que hacer una multiplicación. 23 por 2.5. Multiplicamos normal. 5 por 3 me da 15. 5 por 2 me da 10. Y 1, 11. 2 por 3 me da 6. 2 por 2 me da 4. 5, 6 más 1, 7, 4 más 1, 5. Acomodo mi punto decimal, solamente tengo un espacio, así que corremos justamente de aquí para acá y nuestro punto decimal iría en 57.5. Resultado. Quiere decir entonces que el voltaje es igual a 57.5. Como estamos buscando voltaje, me queda justo en voltios. Y ahí tenemos la respuesta número 2. Vamos con el tercer y último ejemplo en este caso. Seguimos con el proceso acostumbrado y vamos a trabajarlo a la par. Datos. Nuevamente las mismas 3 letras. Intensidad, voltaje, resistencia. Y leemos. Un alambre deja pasar 8 amperes. Eso sería justamente nuestra intensidad. Al aplicarle un voltaje de 22 voltios. ¿Cuál es el valor de su resistencia? La R es nuestra incógnita. Fórmula. En cuestión de fórmula, seguimos con la fórmula principal. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Despeje
Como nos están pidiendo que busquemos la resistencia y esta me sirve para intensidad, sí requerimos despejar. Y vamos a utilizar justamente este despeje, dividiendo voltaje entre intensidad. Así que quedaría resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Vamos a sustituir. Para la sustitución tomamos en cuenta el despeje y quedaría resistencia es igual a 22 voltios en la parte de arriba entre la I, que son 8 amperes en la parte de abajo. Sabemos perfecto que esta línea en forma de fracción representa una división, así que en operación realizamos justamente la división. 22 adentro y 8 afuera. ¿Cuántas veces cabe 8 entre 22? Pues 2 veces. 2 por 8 me da 16. Ay, no se vio. Un momento. Aquí está. Realizamos la resta. Me sobran 6. 8 en 6 no alcanza. Agrego un 0. Subo un punto decimal. 8 en 60 cabe 7 veces. 7 por 8 me da 56. Realizo mi resta. Me sobran 4. Como no alcanza, agrego un 0 más. 8 en 40, ¿cuántas veces cabe? 5. 5 por 8 me da justamente 40 y me sobra 0. Ahí terminamos lo que es nuestra división. Quiere decir entonces que en mi resultado voy a tener que resistencia es igual a 2.75 y sabes que lo puedes escribir como OHM o también puedes poner resistencia es igual a 2.75 ohms. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Y bueno, ahí tenemos nuestro tercer ejemplo. Espero nuevamente este tema te haya sido de utilidad y nos vemos hasta nuestra siguiente clase.